Hola, bienvenidos a esta cuarta clase del primer módulo de Finanzas Personales de nuestro curso de Finanzas para Emprendedores. En esta sesión abordaremos los conceptos de riesgo y seguro. Nuestro objetivo es que conozcas los componentes esenciales del seguro, cómo es que surgió y cuál es su naturaleza. Nuestra finalidad es que te familiarices con él para que cuando decidas contratar alguno te resulte más fácil y sencillo escoger en función de tus necesidades. Los seguros son un mecanismo imprescindible de seguridad financiera que se ha ido consolidando con el paso del tiempo debido a su gran utilidad y naturaleza fácil y sencilla. ¿Cuáles pueden ser aquellos seguros que te brinden estabilidad, seguridad y libertad económica? En realidad, todos aquellos que te permitan actuar de acuerdo a tus necesidades y metas. Para que comprendamos fácil y cabalmente cuál es el concepto de seguro, es necesario primero entender la existencia y el concepto de lo que denominamos riesgo. El riesgo podemos definirlo como la posibilidad de experimentar algún daño, más específicamente ciertos eventos que signifiquen amenaza para nosotros y con ellos derivar en algún daño o desastre. Es decir, el riesgo es la cuantificación, porque es importante poder medirlo, de algún daño a nuestro patrimonio o a nuestras personas. El quehacer cotidiano de las personas, ya sea en el ámbito personal o profesional, implica necesariamente y en cada momento hacer frente a distintos riesgos, y ello puede tener consecuencias no deseadas una vez que estos se puedan materializar, pero también pueden ofrecer ciertas oportunidades. Nos enfocaremos ahora a aquellos riesgos que no deseamos adquirir o que nos gustaría evitar o trasladar, debido a que pueden tener algún perjuicio sobre nuestra condición económica. Normalmente estamos conscientes de que en nuestra vida cotidiana, personal y profesional, estamos en riesgos eventuales y adquirimos la postura de evitar nuestros riesgos mediante la prevención y la precaución. Esto cotidianamente lo vivimos cuando cruzamos la calle y volteamos a los dos lados o cuando checamos los frenos de nuestro automóvil antes de viajar. Pero, ¿qué sucede con aquellos riesgos que no podemos prever, como sucede con las enfermedades o los accidentes o las crisis económicas? Ante esta necesidad surgen instituciones que se dedican a ofrecerte tranquilidad respecto de aquellos riesgos en que no puedes evitar involucrarte o de los cuales te gustaría tener alguna certeza de que el daño no te va a ocurrir. Estas instituciones son las empresas aseguradoras. Las empresas aseguradoras se encargan de ofrecerte un servicio que reduce la magnitud del daño ante la incertidumbre de estos riesgos y las pérdidas económicas que pueden generarte mediante un producto o servicio llamado seguro. El primer indicio de un seguro a gran escala se da después de un gran incendio en Inglaterra que causó daños a más de 13,000 personas, 89 iglesias e incluso la principal catedral londinense de San Pablo, a causa del cual se fundó The Fire Office para la asistencia de los afectados. En estos momentos surge la necesidad de formar asociaciones, cuya finalidad era solventar económicamente todos los prejuicios de alguna contingencia. Así surge el primer seguro contra incendios en el mundo. El seguro es el mejor mecanismo que existe para obtener certeza de que podremos afrontar económicamente cualquier eventualidad de algún daño, tales como el robo de nuestro coche o el momento de presentar alguna enfermedad que pueda causarnos problemas económicos. También nos permite lidiar con el tema de que no nos pague algún proveedor o de que nos roben alguna parte de nuestros activos. Con el seguro trasladamos ese riesgo hacia una compañía a cambio de retribuirle con una cantidad monetaria llamada prima. Hay que tener en cuenta que no todos los riesgos pueden ser objeto de un seguro. Por ejemplo, una empresa no podría adquirir un seguro que garantice la aceptación de su producto en el mercado. Por tanto, antes de entender cómo funciona un seguro, es prudente y conveniente definir con exactitud los riesgos que pueden ser asegurados. Un riesgo asegurable tiene determinadas características. Por ejemplo, es incierto y aleatorio. Debe haber una relativa incertidumbre, pues el conocimiento de su existencia real haría desaparecer la incertidumbre y la aleatoriedad, principio básico del seguro. En algunos casos, por ejemplo, se conoce con certeza que algún evento ocurrirá, pero se ignora con exactitud cuándo, como en el caso de la muerte, en donde aplica la cobertura de los seguros de vida. También ocurre que dicha aleatoriedad o incluso también la incertidumbre se apoya en el dilema si ha ocurrido o no,
como a veces sucede en los seguros de transporte, en que es técnicamente posible la suscripción de una póliza que asegure el riesgo de hundimiento de un buque, desconociendo ambas partes contratantes si en el momento de la suscripción de la póliza el barco naufragará o no. Otra característica de la prima asegurada es que el evento debe ser posible, es decir, ha de existir la posibilidad del riesgo y su materialización, de forma tal que la posibilidad tiene, por tanto, dos limitaciones extremas. Por un lado, la frecuencia y por el otro, la imposibilidad. La excesiva reiteración o frecuencia del riesgo y su materialización en siniestro atenta contra la aleatoriedad del suceso cubierto. Por ejemplo, en el caso de las pólizas de seguros contra automóviles por robo o daños parcial. Otra característica del riesgo asegurado es que este debe ser concreto, es decir, el riesgo debe ser analizado y valorado en sus dos aspectos, cualitativo y cuantitativo, antes de proceder a asumirlo. Solo de esta forma, la entidad podrá decidir sobre la factibilidad de cobertura y luego fijar la prima asegurada de la misma. Otra característica es que el riesgo asegurado debe de ser lícito. El riesgo que se asegura no debe estar en contra de las reglas morales, del orden público ni en un prejuicio de tercero, pues conforme a la legislación, la póliza sería nula automáticamente. Esta regla tiene dos excepciones importantes en los seguros de vida: la cobertura del riesgo de suicidio, pasados los 3 años de cobertura, y los seguros de responsabilidad civil, en donde puede garantizarse los daños causados a terceros cometidos por imprudencia. Otra característica es que el riesgo asegurado ha de ser fortuito. El riesgo debe provenir de un acto o acontecimiento ajeno a la voluntad humana de su realización. No obstante, es indemnizable el siniestro producto a consecuencia de actos realizados por un tercero, ajeno al vínculo contractual que une a la aseguradora con el asegurado, aunque en tal caso la entidad aseguradora se reserva el derecho de ejercitar las acciones pertinentes contra el responsable del daño. Esto es el principio de subrogación. Como también es indemnizable el siniestro causado intencionalmente por el asegurado, siempre que los daños se hayan producido con ocasión de fuerza mayor o para evitar otros daños graves. Finalmente, el contenido económico también es una característica del riesgo asegurado, es decir, la realización del riesgo ha de producir una necesidad cuantificable en valores económicos que se satisfaga a través de la indemnización correspondiente, es decir, el monto que estamos asegurando en caso de la realización del evento que consideramos como dañino. En esta sesión hemos visto los conceptos de riesgo y seguro, así como las principales características del riesgo asegurado. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.